En ese orden de ideas vamos a proceder a ofrecer un contexto introductorio a esta asignatura de la teología propia o la doctrina de Dios. ¿Listo? Y cuando hablamos de teología propia o doctrina de Dios, estamos hablando de una persona o de un ser. Esto en filosofía tendría que ver con ontología, pero yo no los quiero confundir a ustedes con términos extraños. Démosle suave, ¿sí o no? Entonces hablemos del ser, de un ser, pero ¿cuál ser? ¿De quién vamos a hablar? ¿A qué ser se refiere la teología propia? ¿Cierto? Estamos hablando de un ser, básicamente muy bien, Clarita, que está como siempre muy lúcida, hablando de Dios. ¿Listo? Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién es Dios? Porque es que hablamos de Dios, pero Dios es una palabra muy abierta. Hablar de Dios es como decir lo siguiente, él o ella. En inglés, her, his, her. Pero ¿quién es él? ¿Quién es ella? Porque hablamos de él, pero ¿quién es él? Él puede ser Edison, él puede ser Mauricio, ella puede ser Astrid, puede ser Clarita. Dios, pero ¿cuál Dios? Eso es lo que vamos a estudiar en esta materia. Si usted le pregunta a las culturas mesoamericanas, a las culturas étnicas mesoamericanas, ellos le van a decir Viracocha, del dios mesoamericano, es decir, del centroamericano. Si usted le pregunta a los muiscas quién es Dios, le van a decir que es Chía o Sua. Chía la diosa luna y Sua el dios varón, Suacha, el dios varón. Si usted le pregunta, bueno, eh, por esa razón, más allá de hablar de la doctrina de Dios, vamos a hablar de la doctrina del Dios verdadero. ¿Ok? Esto en el marco de la asignatura anterior, que fue bibliología, en donde para hacerles ¿cómo decirlo? Un puente de interconexión con esta materia, recordemos que Dios, el Dios de la Biblia, se revela de manera general, ¿lo recuerdan? Y de manera especial. ¿Cómo se revela de manera especial? Por medio de su palabra y su Hijo. En ese orden de ideas vamos a estudiar al ser de Dios, pero no Dios con D minúscula, sino al Dios con D mayúscula, al Creador, al Dios, que ya a continuación vamos a conocer. Un paréntesis acá, si usted le pregunta a la modernidad, estoy hablando post-edad media, si usted le pregunta a los modernos, desde René Descartes en adelante, donde el centro de la modernidad es el hombre, y usted le pregunta a los modernos quién es Dios, vamos a estudiar el ser, a Dios, pero ¿quién es el Dios de la modernidad? Pues el hombre. Ese no es nuestro campo de estudio, ¿listo? Nuestro campo de estudio en este caso particular es el Dios de las Sagradas Escrituras, ¿listo? Avancemos en la diapositiva, por favor. En ese orden de ideas, como lo decíamos antes, ¿quién es Dios? Esa es la pregunta fundamental de nuestra materia de teología propia. ¿Quién es Dios? Es decir, ¿quién es la persona de Dios? Y debemos partir desde ese punto. Es decir, nuestro punto de partida de inflexión es esta pregunta orientadora. ¿Quién es Dios? ¿De acuerdo? Y pues a esta pregunta nos surge una afirmación que es la siguiente. Fuera de las escrituras, hablando de que Dios, como ya lo dije, el Dios verdadero, del Dios de la Biblia, el único Dios creador, fuera de las escrituras de la Biblia, es imposible responder esta pregunta. No podríamos responder a la pregunta de quién es Dios sin el libro sagrado, sin las sagradas escrituras. No se puede llegar a una respuesta sin este presupuesto, ¿de acuerdo? Si quitamos de la ecuación la Biblia, no habría posibilidad de responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que le pasa al hombre desde la modernidad, no? Pone en cuestión la Biblia, quitan la Biblia de la ecuación y se preguntan quién es Dios, pero no quieren ver la Biblia.
entonces terminan matando a Dios. ¿Ok? Dios ha muerto porque no hay posibilidad de responder a esta pregunta cuando quitamos a la Biblia de la ecuación. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, desde las Escrituras es que encontramos respuesta adecuada a esta pregunta. ¿Quién es Dios? Y esto es teología propia, esto es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a conocer al Dios verdadero. Adelante, por favor. En ese orden de ideas, para conocer a Dios, al Dios verdadero, apelamos a algo que se llama, y está en las Escrituras, se conoce como los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Para conocer a Dios, apelamos a sus atributos. Y aquí aparece una frase muy importante del teólogo reformado R.C. Sproul, gran hombre de Dios, presbiteriano, ¿no? Reformado de corte presbiteriano. Él dice algo muy interesante y es que el mayor problema de los cristianos contemporáneos, es decir, nosotros, es que no conocemos al Dios que adoramos. Eso es un gran problema. Por esa razón nosotros fundamos esta academia. Por dicha razón, porque vivimos en un contexto latinoamericano en donde hablamos de Dios en todo momento, pero no lo conocemos. No conocemos el Dios que adoramos. No lo conocemos. Es importante este tipo de espacios de corte académico en el marco de la iglesia, reunida independientemente de la iglesia local a la cual usted y yo pertenezcamos. Me refiero especialmente a los que están en la virtualidad desde otras ciudades. El estar aquí es importante por ello, porque conocer a Dios es nuestro mayor reto. Y a veces, sin ánimo de ser hipercrítico, pero a veces en el marco de nuestras iglesias locales caemos en el activismo, ¿no? Hacemos demasiadas cosas, pero dejamos de hacer lo importante. ¿Y qué es lo importante? Por ponernos a hacer lo urgente. ¿Qué sería lo urgente? Conseguir recursos, hacer tamaladas, hacer actividades para conseguir cosas para hacer iglesia. Pero eso pasaría aquí a un segundo plano porque lo más importante para un verdadero cristiano es resolver este presupuesto. ¿Quién es Dios? Más allá de otro tipo de necesidades que podamos tener que son naturales como iglesia, no nos podemos distraer y no deberíamos distraernos en nuestro propósito primario, que es conocer al Dios de la Biblia. En la medida en que como creyentes y como cristianos nos acerquemos desde la teología bíblica a la persona de Dios, nuestra vida con Él va a cambiar y para bien. ¿Listo? Entonces, partiendo de esta afirmación de R.C. Sproul, pasemos entonces a la siguiente diapositiva en función a los atributos de Dios. Y aquí quiero que nos empecemos a conectar, por favor, porque concentrémonos porque ahí es donde usted en la lectura que ya hicieron previamente, usted se ubicó en este cuadro que yo traje para ustedes, que ya leyeron, ya leímos, ya revisamos, pero que vamos a explicar, ¿listo? ¿Quién es Dios? Bueno, para conocer a Dios hay que pararnos en la siguiente categoría o en las siguientes formas de categorización que están en las Escrituras, ¿listo? Dios es un ser, ¿de acuerdo? Una persona que tiene unos atributos. ¿Qué entienden ustedes por atributos? Para conocer a alguien, para conocer a Mauricio, si yo me paro acá o traigo una foto mía, pero no estoy yo presente, es mi foto, y ustedes me ven, ¿ya me conocieron? Absolutamente no, ¿de acuerdo? ¿Qué se necesita para conocer más allá de una imagen? Tiempo con la persona, ¿cierto? Para conocerla básicamente en función a qué? A sus atributos y a sus defectos. Resulta ser que estamos hablando de un ser que es el Dios verdadero, el cual tiene atributos, pero no tiene absolutamente ningún defecto. Por eso usted no encuentra aquí una casilla más que diga
defectos. Porque la persona de Dios, el único Dios verdadero, no tiene defectos. Es completamente perfecto. Y eso es un atributo. Que yo lo pongo. Entonces ellos no lo pusieron, yo sí. Perfecto. ¿Ellos quieren los teólogos? Si a mí me hubieran llamado a participar de este libro, yo hubiera puesto, aunque no estoy seguro, me parece que pronto sí en la siguiente hoja sí está, pero bueno, en ese orden de ideas, como estamos estudiando a la persona de Dios, hablamos de atributos y defectos. Ahora, ojo acá, mis estudiantes queridos, en este estudio del ser de Dios, si estuviésemos hablando no del Dios con mayúscula, sino del Dios con minúscula, podríamos hablar de, mire, de los dioses de la mitología griega. Y usted se pone a mirar y esos dioses estaban locos. Hay un dios creo que es Hermes, que se come, el dios Hermes se come a sus hijos. Eso es un defecto. Es sanguinario, es asesino, ¿cierto? Es cruel porque comerse a un hijo. Ahora, eso tiene una intención mitológica. Sin embargo, si hablamos del ser de Dios con minúscula y hablamos de Hermes, habría una categorización de defectos. Pero nosotros no estamos hablando aquí de un dios mitológico, ¿saben? No venimos a estudiar un Dios inventado por literatos o por hombres, sino que venimos a abordar, como vimos en bibliología, el estudio de la persona de Dios, del único Dios verdadero revelado en su palabra. Y en ese orden de ideas, al no encontrar defectos, lo único que encontramos son atributos. ¿Qué son atributos? ¿Qué entienden ustedes por atributos? Si me quieren ayudar desde la virtualidad o aquí presencial, ¿qué encuentra usted? ¿Qué cree usted o qué considera que es un atributo? Como características únicas que tiene Dios en este caso. Características únicas que tiene Dios, en este caso, sí, características. Cualidades, muy bien, muchas gracias, muy bien. Hay unas cualidades, unos atributos, son sinónimos, muy bien. En este caso, aparece una tabla donde dice categorías y otra tabla donde dice atributos. Ojo, ¿de quién? Pues del Dios de las Escrituras. En la categoría de lo no moral, no hablamos de la moral, Dios tiene unos atributos muy particulares. Aquí empezamos a conocer a Dios. Por ejemplo, omnipresencia. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Qué significa omnipresencia? Listo, muy bien, está en todo lado. Este término es difícil, ¿saben? ¿Por qué? Porque la omnipresencia tiene que ver con la esencia del ser de Dios que lo contiene todo. ¿De acuerdo? Es decir, Él lo contiene, Él lo es todo. Su presencia misma lo es todo, Él contiene absolutamente todo, está en todo lugar. Había un debate histórico acerca de, bueno, si Dios es omnipresente, entonces ¿ustedes creen que está en el infierno? Imagínense semejante pregunta, y hay teólogos que se han dado en la cabeza, porque si Dios es omnisciente, Él está en todo lado, y un lugar en la existencia es el infierno. Si decimos que no, negaríamos este atributo, entonces Dios no está. Y si usted va a la Biblia, y en soteriología lo vamos a ver, definitivamente Dios sí está en el infierno. De hecho, el infierno, la doctrina del infierno, ¿qué es lo aterrador del infierno? La presencia de Dios. Eso es lo que da susto del infierno. ¿Por qué? No me quiero adelantar a la asignatura de soteriología, pero les doy el dato. ¿Qué es lo aterrador del infierno? Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios está en el infierno esperando derramar su ira en ese lugar sobre aquellos que no se arrepintieron y tuvieron fe. Eso es lo aterrador del infierno, la persona de Dios. La condenación eterna en manos de ¿quién? De Él mismo. Claro, hay perspectivas católico-romanas que tienen otro tipo de interpretación y dicen que lo más peligroso del infierno y lo más asustador es el diablo y eso. No, el diablo en el infierno va a ser uno más de los que va a recibir el juicio de Dios. Pero dejémoslo ahí porque eso hace parte
de otro espacio, otro marco, de otra asignatura. Sin embargo, la omnipresencia de Dios apela como atributo de Él a que lo contiene todo. Está en su esencia y en su ser en absolutamente todo lugar. Hablamos de otro atributo que es la omnisciencia. Es decir, que todo lo sabe. Absolutamente todo lo sabe. Aquí ya usted empieza a conocer a Dios, ¿no? No solamente está en todo lugar, contiene su ser, ontológicamente hablando, lo contiene todo, sino que es omnisciente, lo sabe todo. Sí, sí, en términos de ciencia, Clarita, y no solamente en la ciencia. Lo sabe todo en términos científicos, lo sabe todo en términos históricos, lo sabe todo en términos teológicos, lo sabe todo en términos sociológicos, lo sabe todo en todo, porque Él es omnisciente. Todo lo sabe. Incluso conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Dice la Escritura, Él revela su omnisciencia cuando dice la Escritura que conoce hasta cuántos es el número de nuestros cabellos. Eso es saberlo todo. Es una manera de presentar el atributo de la omnisciencia. Seguimos en la categoría de lo no moral. Como atributo de Dios está también la omnipotencia. Omnipotencia. Ojo, ¿eso qué significa, estudiantes? ¿Qué significa omnipotencia? No solamente como todopoderoso, Sí. sobre todo poderoso, pero para eso, sobre todo, gobierna al universo. Omnipotencia tiene que ver con que tiene la capacidad de hacerlo todo, es todopoderoso. Muy bien, todopoderoso. Y hablamos de inmutabilidad. Ojo, atributo de la inmutabilidad. Este es un atributo que apela a un Dios que no cambia de opinión. Eso significa inmutable. Es decir, que su sí es un sí y su no es un no. Y a diferencia del ser humano o de los dioses con D minúscula, que son cambiantes, la persona de Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no solamente está en todo lugar, lo sabe todo, lo puede todo, sino que es un Dios que no cambia de opinión. No se retracta porque es inmutable. ¿Listo? Importantísimo eso. Ahí vemos ya 4 atributos en la categoría de lo no moral. Ahora, en la categoría de la moralidad, sigamos conociendo a Dios. Ahorita vamos a ir a la Biblia. Este es un ejercicio muy juicioso que hacen algunos teólogos como Henry Pearson, Benon Doxein, August Hopkins o el mismo Strong. Él tiene una teología, ¿no? La teología sistemática tal vez de Strong o el comentario de Strong. Ellos hablan muy juiciosamente y hicieron el ejercicio de categorizar en esta tabla, como lo hace el autor de este libro, del cual estamos extrayendo este cuadro, Paul Enns, compendio portavoz de teología. Ellos hacen el ejercicio juicioso como teólogos de categorizar desde las escrituras mismas los atributos de Dios. Encontramos más atributos en el orden de lo moral, y es que es santo. Ojo con eso, es un Dios santo. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa santo? Que no tiene pecado. Muy bien. La santidad apela a algo puntual, y es que está apartado de absolutamente todo pecado o todo concepto de maldad. Es decir, la persona de Dios no tiene mal en sí mismo. Está apartado del concepto de lo que significa maldad. ¿Ok, señora? que hay un punto que es muy controversial, es en el mundo y en la cristiandad. Y es que, digamos que yo he escuchado de algunas personas que dicen que nosotros somos malos, nos conocemos esa maldad, pero dice que somos hechos con imagen y semejanza del Señor, y que por ende él debe ser humano. O sea, hay personas, no sé qué teología es o qué perturbación hay allí, pero dicen que Dios puede ser malo o puede ser muy fuerte.
No sé de dónde proviene ese pensamiento. Sí, de acuerdo, sí, hay varias perspectivas de interpretación, Astrid, muchas gracias. Interpretaciones subjetivas, es decir, parten desde de lo individual de quien interpreta, pero son interpretaciones completamente distanciadas y desde la ignorancia de dónde, de la Biblia. ¿Por qué? Porque vuelvo a la diapositiva inicial. ¿Cómo conocemos a Dios? No desde mi subjetividad, sino desde la forma en la cual Él se revela especialmente, y esto es desde la Biblia y desde su Hijo. Cuando Jesucristo, esa es la materia cristología, nuestra tercera materia, Jesús viene al mundo, Él dice, si quieren conocer al Padre, conózcanme a mí, porque el Padre y yo somos uno. Ahora, Cristo no está hoy aquí, pero está su palabra. Si queremos conocer al Padre, conozcamos al Hijo. Y si queremos conocer al Hijo, ¿cómo lo podemos hacer hoy? Vamos a su palabra. ¿Qué pasa con tu intervención, Astrid? Que a propósito agradezco. Pues que tienes razón, la gente que quiere hacer, conocer a Dios, pero sacando la Biblia de la ecuación, entonces, ¿qué hacen? Pues conocen a Dios, no lo conocen, se inventan una perspectiva de Dios muy subjetiva, desde su propio raciocinio, racioanálisis, y en eso no consiste conocer a una persona o a un ser como lo es tanto Dios como cualquier otro. Yo no podría conocer a Astrid porque Celina me contó, o porque yo me la imaginé. Me hablaron de Astrid, yo no te he visto nunca, no nos... Pero entonces, ay, Astrid, yo creo que Astrid es así, porque es que si yo conozco a Clary, claro, yo veo a Clarita, que es la mamá, Astrid debe ser igual, o sea, ese tipo de relaciones no tienen absolutamente un sentido serio, ni siquiera científico, porque somos diferentes. Y yo no podría rendir cuentas de conocer a una persona porque la comparo con su creación, o en el caso particular con el hombre. ¿Ok? Ahora, para ir avanzando, hablamos de un Dios que es sin pecado, santo, además que es justo y recto. Ojo, otros dos atributos importantes. Bondadoso y misericordioso, y además un Dios de verdad. Y este término me importa mucho, sobre todo en qué sentido. En el sentido del momento histórico en el cual nos categorizamos nosotros, que es la posmodernidad. Y en la posmodernidad aparece algo llamado la posverdad. ¿Cuál es la posverdad? Que la verdad no existe. Estamos en un tiempo posmoderno y un principio de la posmodernidad, como lo dicen los filósofos posmodernos, Lyotard, Derrida, Michel Foucault, entre otros, hablan de que un rasgo distintivo de la posmodernidad es que la verdad no existe. No hay verdad. Decía Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, decía que no existen textos, solo interpretaciones. No existen verdades, solo interpretaciones. Y este pensador alemán ha logrado influir bastante en el marco de nuestra posmodernidad, o si se quiere, de la contemporaneidad. En ese orden de ideas, las personas parten de ese presupuesto. No existen textos, solo interpretaciones. Es decir, que yo interpreto como yo quiera. Ese texto no es un texto existente, no es verdad. Esa es su verdad, pero yo tengo mi propia verdad. Y eso es un problema. ¿En qué sentido? En el sentido en que uno de los atributos del único Dios verdadero es que Él precisamente es verdad en sí mismo. Y eso es algo que es incuestionable. Claro, la posmodernidad lo cuestiona, pero que la posmodernidad lo cuestione no significa que Él deje de ser un Dios de verdad. Él en sí mismo es la verdad. Y como Dios es el reflejo de su Hijo, o mejor, su Hijo es el reflejo del Padre, Cristo dice lo siguiente: yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene a mi Padre si no viene a mí, que soy la verdad. Y recuerde que el Hijo y el Padre son uno solo. Dios es la verdad. Dios es la verdad. Ahora, sigamos en este contexto de los atributos. Hay unos atributos importantes y es apelando a la espiritualidad, a la vida y a la personalidad de Dios. Por ejemplo, Él es infinito. Este también es
es un término importantísimo. ¿Por qué? Porque como ser infinito, no es como nosotros. ¿De acuerdo? Que morimos. Tenemos un comienzo y tenemos un final. En cambio, Dios, el Dios verdadero, el Dios presentado en las Escrituras, en la Biblia, es un Dios que no se rige por el cronos, por el tiempo. El cronos es un concepto de los griegos, cronos, porque los griegos, especialmente los filósofos, tenían una inquietud por resolver unos presupuestos y unas preguntas en cuanto a lo que significa el ser en sí mismo, el hombre, y en ese andamiaje de preguntas que se hacían los filósofos, además relevantes, llegan a decantar en conceptos como el cronos, e incluso es un concepto previo a los griegos, a los filósofos griegos, porque aparece en Homero, en la literatura, y hay un dios, de hecho, si no estoy mal, un dios del tiempo. Todo eso surge con el ánimo de tratar de dar respuestas a preguntas que son muy propias del ser humano. ¿Quiénes somos? Y hasta el día de hoy, el hombre se sigue preguntando quiénes somos. Y como no hemos dado en alguna medida respuesta a esa inquietud, mucho menos nos interesa saber quién es Dios. En términos del hombre natural. Pero mire lo tonto que es el ser humano, diciéndolo con todo respeto. Para poder responder la primera pregunta, ¿quiénes somos en términos humanos? En vez de quedarnos ahí dando vueltas, esa respuesta llegará cuando primero entendamos quién es Dios. Y después de conocer a Dios, nos vamos a conocer nosotros mismos. Por eso la teología es relevante. Ahora, volviendo al concepto del cronos, pues a Dios, al Dios de la Biblia, que estamos conociendo el día de hoy desde sus atributos, no lo contiene el tiempo. Cronos es un término que apela al tiempo, a un comienzo y a un fin. ¿Por qué? Porque él no tiene cronos, él es infinito. El cronos es un concepto antropocentrista, no tanto antropocentrista, pero sí humano, en función a contar sus días, nuestros días, a un calendario, exacto. Y a Dios no lo rigen el paso de las lunas, la rotación o la traslación de la Tierra. A Dios no lo rige ello porque Él es, el Dios de la Biblia es eterno. Y como dice acá, infinito. ¿De acuerdo? Es perfecto en verdad, amor y santidad. Importantísimo esto. Ahora, para ir avanzando, ¿qué otros atributos nos presenta el texto que ustedes ya abordaron, lo revisaron allá en casa? Aquí está, ¿no? Tenemos unos atributos en función a lo relacionado con tiempo y espacio, como ya lo dijimos, hay una eternidad y hay una inmensidad en Dios. Hay unos atributos relacionados con la creación. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente en función a su creación. Él tiene la capacidad de crear porque es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Es decir, les aclaro el concepto. Omnipresente, ¿recuerdan lo que es? Está en todo lugar. ¿Y quién creó? La creación es de Él. Como Él es el creador de todo, Él tiene la omnipotencia para estar y sostener su propia creación. Es omnisciente, todo lo sabe de su propia obra, de su propia creación, y todo lo puede en función a su propia creación, ¿ok? Relacionando con los seres morales, pues Dios es verdad, es fidelidad, es misericordioso con su creación, con los seres mortales. Es un Dios de misericordia, es bueno, ¿de acuerdo? Es un Dios bueno, amoroso, justo, recto. Esto es importante. En función a su propia esencia como ser, en términos ontológicos del ser, Dios mismo es verdad, fidelidad, misericordia, bondad, justicia y rectitud. ¿De acuerdo?
Avancemos la siguiente diapositiva, por favor, porque aquí continuamos viendo otros atributos importantes. Uy, no, pero esto sí no lo ven nadie. Ay, gracias. Uy, la tecnología. Hay algo aquí importantísimo que quienes ya han venido abordando el estudio de la teología básica conocerán, de pronto otros no, lo conoceremos hoy, y es que dentro de los atributos de Dios hay dos categorías: los atributos comunicables, pongámosle A, e incomunicables B. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Son aquellos atributos propios de la persona de Dios que Él no comparte con absolutamente nadie. Es decir, que son, por eso decimos propios, ¿no? Porque solo le competen a Él como persona divina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los atributos incomunicables, nadie más los tiene, solo Él como ser. Hablamos de existencia propia. ¿Quién puede decir que existe por sí mismo? Solamente Dios. Los demás, hablemos del hombre. El hombre fue creado por Dios. No tiene existencia propia. En cambio, un atributo que es incomunicable, es decir, no comparte con nadie más, es que él mismo existe por sí mismo, valga la redundancia. Hay una existencia propia en Dios. Ya lo habíamos dicho, es inmutable, no cambia de opinión. Y eso es propio de Dios. Los seres humanos somos cambiantes. Y usted y yo cambiamos día. Hay personas que el otro día, un día dicen una cosa, al otro día dicen otra. Somos cambiantes. Hay personas que en un solo día cambian de decisión 2, 3, 4, 10, 20, 30 veces. Ese no es Dios. El Dios verdadero es inmutable. No cambia de opinión. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras que ahorita vamos a revisar que dice que Él no es hombre para que esté mintiendo, ni hijo de hombre para que se esté arrepintiendo. Dios no se arrepiente. ¿Por qué? Porque es inmutable. Y lo que Él dijo, así es. Por eso es un atributo incomunicable. Porque nosotros no somos inmutables. Los seres humanos sí somos cambiantes. Entonces es importante identificar los atributos incomunicables porque son exclusivos de Él. Por ejemplo, otro atributo incomunicable es eterno. Dios es eterno, no tiene comienzo ni tiene fin, ya lo dijimos apelando al Cronos. Dios es autosuficiente. ¿Qué significa autosuficiente? Este es otro atributo incomunicable, que no necesita de absolutamente nadie para ser Dios. Mire, autosuficiente significa que Dios no necesita la opinión suya ni mía para tomar decisiones en lo absoluto. No es ese Dios que está, ay, y ahora yo qué hago, me va a tocar preguntarle allá a ver qué me aconseja. No, él no, ese no es el Dios de la Biblia. Él no necesita consejo absolutamente de nadie, porque Él es omnisciente, lo sabe todo, es eterno. Él es Dios. Él no necesita tu opinión ni mi opinión. Hay personas que, como no entienden esto, ¿se acuerdan la frase de R.C. Sproul? Que los cristianos contemporáneos no conocemos a Dios. Hay gente que se va a orar y habla con Dios y le da consejos a Dios. Yo he escuchado eso. Ay, Dios mío, es que si tú quisieras, que tú deberías. Dios mío, tú deberías hacer esto. O sea, mire, Dios es autosuficiente, no necesita que usted y yo le aconsejemos absolutamente nada. Es una oración pecaminosa acercarse a Dios con esa perspectiva. Por eso cuando Cristo enseña a orar, Él dice, cuando oren, entren en lo secreto y digan, Padre, estás en el cielo, hágase tu voluntad. No, yo te sugiero que, porque es que Dios no necesita que lo sugieran, Él es autosuficiente. Y cuando nosotros oramos, no le aconsejamos, no necesita nuestra opinión. Ay, Dios mío, es que si tú deberías hacer esto, tú deberías, ¿por qué tú no entremos a cuestionar a la persona de Dios? Porque Él no necesita ser cuestionado, Él es perfecto. Ahora, es inmenso
Es uno solo. Hay una unicidad en él que ya lo vamos a mirar, ya lo vamos a revisar. ¿Hasta aquí preguntas? Allí en el chat pueden hacer sus preguntas. Aquí hacemos la primera parada, punto aparte, para seguir con el siguiente párrafo. ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Pues no sé si estoy comprendiendo. Adelante. Sí, adelante. En la parte que dice no moral, en la parte donde pues como lo categoriza, como en parte de la lectura cuando dicen lo no moral, hace referencia a que no hay una ley común. Ok. No, yo me confundí en esa parte. Bueno, muy bien, buena pregunta. Cuando hablamos de moral, ¿de qué estamos hablando? En términos generales, el concepto de moral apela ¿a qué? A lo que es bueno y a lo que es malo, es decir, a una categorización de leyes. ¿Listo? Leyes buenas, lo que es bueno y lo que es malo. En ese orden de ideas, cuando hablamos de la categoría no moral, es una categoría que no está hablando, Celina, de lo que es bueno y de lo que es malo. Es lo que quiere decir. Ahí no tiene nada que ver con atributos desde lo bueno o lo malo, desde lo moral, sino que ahí está apelando más que a la moral, a la esencia misma, a la persona misma del ser. En este caso estamos estudiando qué es Dios. No son atributos en la categoría de la moral, es decir, no son atributos en dirección a si Él es bueno o si Él es malo, porque solo partimos de un presupuesto y es que Dios es bueno, no hay maldad en Él, lo que les explicaba aquí en la tabla. Son atributos y no hay defectos, por eso no hay moralidad allí, porque no se trata de mirar si Él es bueno o malo, aquí no hay moralidad en Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de la categoría para ir al atributo, que es omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia e inmutabilidad. ¿De acuerdo? Hasta adelante. Mira que ese punto de la oración, todos hemos Sí. de pronto desde nuestro corazón, ¿sí? Como que alguien sane, como que alguien vaya a sus pies. Entonces es de pronto una cuestión un poquito, digamos, de analizarla, porque o sea, aunque le decimos que se haga tu voluntad, siempre queremos como algo a favor de parte de él. Entonces yo escuchaba a Spurgeon que él decía que, como orar, en una predita que hizo muy famosa, que él decía que en su oración le decía al Señor, lejos estás tú de ser injusto, lejos estás tú de ser cruel, porque tú eres misericordia. Entonces, digamos que yo siempre me he preguntado, digamos, ¿cómo pedirle al Señor no para hacer mi voluntad? Pero sí sabemos todos pues que el Señor muchas veces pues, digamos que no es que cambie y que haga lo que nosotros le pidamos, pero ha hecho obras. Esa es una pregunta muy interesante, Astrid, la cual yo agradezco, por supuesto, y la respuesta desde mi perspectiva puede ser la siguiente. Nosotros estamos haciendo algo hoy muy importante y es conociendo al Dios de la Biblia. Antes de hablar con Dios, lo escuchamos en su palabra y lo conocemos. Si yo conozco que Él es un Dios que no cambia, es inmutable y no cambia de opinión, y resulta que Dios, en su inmutabilidad, Él tiene una idea. Les voy a poner un ejemplo bíblico. Dice la Biblia que Dios le dijo a Noé, voy a acabar con la humanidad. Y Dios es inmutable. Por más de que Noé oró y le dijo, Señor, pero ven, Dios no cambia de opinión. Entonces, ¿cuál es la oración? ¿Cuál debería ser nuestra oración? Nuestra oración debería ser, entendiendo la inmutabilidad de Dios, más bien pedirle al Señor que haga su voluntad y no la nuestra. Y pedirle al Señor que nos dé la capacidad y la paz
para reconocer que Él es más sabio que nosotros. Porque además de ser inmutable, Él todo lo sabe. Hay cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, hay gente que le está pidiendo a Dios un trabajo y desde su perspectiva subjetiva, no la de Dios, sino de la persona que ora, Él cree que es buen trabajo. Pero Dios, que es omnisciente, sabe que en ese lugar no le conviene estar. ¿Por qué? Por razones propias de la persona que ora. En ese orden de ideas, yo le pido al Señor, no, Dios, dame ese trabajo porque es que yo sí sé, Dios, que hay, sino, Señor, yo quiero ese trabajo. Y yo desde mi perspectiva humana y miserable, así, con esas palabras, minúscula, Dios, yo creería que me conviene, pero Señor, tú eres Dios. Y si tú quieres y está dentro de tu voluntad, bendíceme dándome el trabajo o bendíceme no dándolo. ¿Cuál es el problema, Astrid? Cuando nosotros desde nuestra perspectiva nos aferramos a algo y queremos coger el brazo de Dios y torcerlo, y es que usted lo hace a mi manera y no funciona así. No funciona así. Mira, cuando David se entera de que su bebé muere, ¿sabes? ¿Han leído? ¿Qué pasó? Dios ya le había advertido que iba a pasar eso. Sin embargo, David se arrodilla, pasan unos días, él ruega a Dios. Sin embargo, Dios es inmutable y el niño muere. Y no le querían contar. ¿Por qué? Porque la gente no quería contarle al rey que había muerto su bebé, pero él entendió, dijo, ya se murió. ¿Por qué? Porque ya sabía que Dios es inmutable. Él en su humanidad ahora dice, Dios mío, tu misericordia ahora hacia el niño, pero mira el punto aquí. No se trata de torcer el brazo de Dios, sino de entender quién es Dios y más bien acercarnos al Señor con esa reverencia y con esa comprensión de que Él es inmutable, que es omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo contiene, y en ese sentido mi oración va a cambiar. Mi oración va a cambiar. Señora. Gloria a Dios. Qué bendición. Eso está muy bueno. Qué bendición. ¿Nació bien? Nació bien. Listo. Gloria a Dios. Muy bueno eso. Listo. Avancemos, continuemos. Estamos emocionados, pero no nos distraigamos. Yo le iba a decir algo. Señora. Yo sé que no es inevitable, ¿no? Sí. Pero cuando él decía que iba a acabar a Israel o que iba, ya muchas veces en los países bíblicos dice que va a hacer esto, pero un profeta oraba y él cambiaba de opinión y no lo hacía. Entonces, habría que mirar el pasaje porque Dios no cambia de opinión. No, yo sé que no cambia de opinión, pero él en varios pasajes que he leído, no me acuerdo cuál, que él dijo que iba a hacer algo y el profeta oraba y él pues tenía misericordia y no pasaba. Ya vamos a mirar un par de pasajes y es probable que encuentres respuesta en ellos. ¿Vale? Sí. Avancemos. Tenemos que avanzar más rápido porque son las 6. Listo. En ese orden de ideas, ¿en cuál quedamos? Estamos en los incomunicables, ¿no? Inmutabilidad, listo. Ahora hay una segunda categoría muy importante que es la categoría de atributos comunicables. ¿Qué significa esto? Los atributos comunicables son aquellos atributos que, a diferencia de los incomunicables, son atributos que él sí comparte con otros seres, hablando en términos ontológicos, es decir, no son exclusivos de él, sino que los comparte, en este caso con el hombre. Como por ejemplo, ¿cuáles? Nos dicen aquí los teólogos, por ejemplo, Dios es sabio. Eso es un atributo de Dios, que Él es sabio, pero no es incomunicable, no es exclusivo de Dios, sino que la sabiduría también usted la ve en el hombre. Por ejemplo, Salomón fue un hombre muy sabio. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? Pues Dios. Pero mire lo que hace Dios, comparte un atributo que es de Él
pero no es exclusivo. Él lo comparte con el hombre. Por eso se llaman atributos comunicables. O mire este otro atributo comunicable. Él es compasivo, él es benevolente. Y nosotros vemos que hay seres humanos que son compasivos y benevolentes. Por eso son atributos comunicables, porque no son exclusivos de Dios, sino que Él en su gracia otorga a ciertas personas dichos atributos. Ahora, intelectual. Claro que Dios es intelectual, es un atributo de Él, pero es comunicable. Sapientísimo. Bueno, el sapientísimo es exclusivo de Dios. ¿Por qué es sapientísimo? Un atributo que apela a que la ciencia de Dios es suprema. Es una sabiduría suprema que no tiene absolutamente nadie más. Ahora, tranquila. En términos de atributos comunicables, es bondadoso, es misericordioso, es santo, es justo, retributivo. Bueno, santo ya lo habíamos dicho, es un Dios paciente. Todos estos son atributos de orden comunicable. ¿Ok? Digamos, cuando hace referencia a la justicia, de pronto habla de Dios como Dios regenerado, pues porque no hay nadie. No, aquí, ¿en qué términos? ¿En este? ¿Comunicable? Sí, en el comunicable. Sí, justicia y justicia. Bueno, aquí no está hablando en términos de la doctrina de la salvación, sino en términos de una justicia, como diría Aristóteles, darle a cada quien lo que se merece. Pero no solo en términos de la salvación, porque de hecho en términos de la salvación no funciona darle a cada quien lo que se merece. ¿Por qué? Porque existe la gracia. Si Dios fuera justo y le diese a cada quien lo que mereciese, ninguno nos salvamos porque todos merecemos la condenación eterna. Entonces este atributo, está buena esa inquietud, no cabe o no aplica en términos de la salvación, aplica en otro tipo de términos, en otro tipo de contextos. ¿Listo? Bien. La justicia es la propia justicia. Sí. Nadie puede hacer justicia mismo. Toma la decisión. ¿En respecto a qué? A la justicia. Sí, Dios es justo, pero es un atributo comunicable. No solamente Dios es justo, hay personas que son justas. ¿En qué sentido? No en el sentido de su pecado, porque no estamos hablando de salvación, ni de ni antropología bíblica, es decir, no estamos hablando de la condición natural del hombre como justo, sino estamos hablando de una justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay personas que le pagan el sueldo a sus empleados justamente. ¿De acuerdo? Ojo con eso. No estamos hablando de justicia en términos de la condición natural del ser humano frente a su estado, ¿cierto? Su estado de enemistad con Dios por el pecado, sino que estamos hablando de justicia en términos pragmáticos, en términos de un atributo que apela a la capacidad de darle a cada quien lo que se merece. Y como Dios lo hace, Él es justo, da a cada quien lo que se merece. Asimismo, ese atributo apela a ciertas personas que tienen esa capacidad o ese atributo que es básicamente comunicable. ¿Listo? Ahora, dejemos ahora allí. Hay otros atributos finalmente en el orden de su bondad, habla de que es omnisciente, ya lo vimos, que detesta el mal, que es paciente, que es libre, que es omnipotente, que es auténtico. Y estos atributos, todas, nos dejan ver en su conjunto a la persona o el ser del Dios verdadero. ¿Ok? Allí ya empezamos a conocer mucho mejor a la persona de Dios. ¿Ok? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ir avanzando.
En ese orden de esta actividad ya no la alcanzamos a hacer, entonces queda tarea. Sigamos. Pasemos a la siguiente. Ahora ya vimos atributos, ¿no? Rápidamente, un atributo, piensen en un atributo que ya vimos. Sea comunicable o sea incomunicable. Les voy a hacer la pregunta a todos. Para los que están en la virtualidad, por favor, para Carlos, para los estudiantes, escriban por favor ahí en el chat un atributo de los que ya vimos. Y aquí en clase, ya pensaron en un atributo, listo. Empecemos con Celina. ¿Qué atributo de Dios recuerdas de los que acabamos de ver? No, uno. Omnipresente, Camila. Santo. Omnipotente, Astrid. Clarita. Omnisciente, Edison. Omnipresencia. Ya lo dijeron. Ah, sí. Omnisciencia. También. También. Justicia. Justo. Listo. Bien. ¿Y qué dicen nuestros estudiantes en el chat? ¿Qué atributo dicen? Inmutable y santo. Listo. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora avancemos. Ya conociendo el panorama de los atributos, hay una tareita que pues les va a quedar ahí. Gracias. Inescrutable. Ya, sí está bien. Ahora hablemos un poco acerca de los nombres de Dios. Pero entonces yo lo puse en modo de pregunta, ¿no? ¿Nombres de Dios? ¿Nombres de Dios? ¿Cómo se llama Dios? Acuérdese que, ojo con esto, la palabra Dios es como decir Él. Eso está muy abierto. Pero decir Dios no es un nombre. Decir Él no es un nombre. Decir Mauricio es dar un nombre. Y si le pongo el apellido, mejor. Porque ¿cuántos Mauricios hay en el universo? No sé. Dios es una palabra muy abierta. Ahora, nombres de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto del nombre de Dios? Aquí necesito que se conecte porque vamos a nadar un poquito más profundo. Ojo con lo siguiente. ¿Cómo se llama su Dios? Ni es Viracocha, ni es Bachué, ni es... No, espérese un momento. Ni es Hermes, ni Zeus. Estamos hablando de cuál es el nombre de Dios, pero yo lo invito a que usted vaya en la Biblia a Éxodo capítulo 3. Vayamos a nuestras Biblias. A Éxodo capítulo 3, allí en casa también, en la virtualidad. Éxodo 3, verso 14 y 15. Alguien le preguntó a Dios cuál es su nombre, ¿cierto? Porque los atributos de Dios que vimos anteriormente nos dejan conocer parte de la persona, pero no nos deja ver su nombre. O sea, yo puedo decir que, discúlpame que te ponga de ejemplo siempre, Astrid. O bueno, vamos a Camila. Yo puedo decir que Camila es creativa, pero ese no es su nombre. Creativa es una cualidad, pero eso no la hace... Creativos hay muchos, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿No? ¿Tiene Dios un nombre? Sería la pregunta. Por eso lo puse en pregunta. ¿Nombres de Dios? Cuando le preguntan al Señor, el profeta le pregunta, ¿tú quién? Dame tu nombre, porque tú te me presentas, yo tengo que ir a decirle a mi pueblo, a Israel, que se me apareció el Dios verdadero, pero ¿qué les digo? ¿Cómo te llamas? Mire lo que les responde. En Éxodo 3, 14 y 15. ¿Quién lo lee en voz alta? Adelante, Clarita. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Listo, gracias. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. En primera instancia, yo soy el que soy. Qué cosa tan complicada, un poquito complejo. Pero ojo, a él le preguntan cuál es su nombre y él dice, yo soy el que soy, es decir, yo soy. Yo soy Dios. Yo soy, eso es suficiente. Sepan que yo soy el que soy. Yo lo soy todo. Yo soy el que soy. Ahora, ¿qué pasa con estos nombres que uno escucha o ve? Incluso están en la escritura. Por ejemplo, Elohim. Elohim. Eloah, Adonai, Yahvé, Shaddai, Eliom, Olam, Hashem. Listo. ¿Esos son los nombres de Dios? La respuesta es no. Ojo, desde
no son los nombres de Dios. Dios no se llama Yahvé, Dios no se llama Shaddai, Dios no se llama Elión, Dios no se llama Olam. Ojo, ¿de dónde saca Mauricio eso? Pues de Éxodo 3:14. Si él se llamara Yahvé, él lo hubiera dicho. ¿Quién eres tú para que le diga a mi pueblo quién soy? Yo soy Yahvé. No, nunca les dice eso. Él les dice, mire, le dice a Abraham, yo soy el que soy. Soy, o sea, yo soy, lo soy todo. Yo soy Dios. Este es yo soy, el gran yo soy, lo contiene todo. Y acuérdese de algo importante. ¿Qué dijo Cristo acerca de sí mismo? Quien quiera conocer al Padre, a yo soy, conózcame a mí primero. ¿Y quién es Jesús? Mire, lo dice 7 veces. En Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta, el buen pastor. Yo soy la resurrección, yo soy el camino. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Yo soy el que soy. Él es Dios. Lo que está haciendo Cristo en Juan capítulo 15, en el Evangelio, como tal en el Evangelio de Juan, es presentando su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Salvador. Porque Jesús significa Salvador. Si usted quiere conocer el nombre de Dios, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy Jesús, Salvador. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Ese es el nombre de Dios. Jesús, Salvador. Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Cuál Dios? Yo soy. Éxodo 3. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. 7 veces en el Evangelio de Juan, Él se presenta como Dios, semejante al Padre. ¿Quién es Dios? Jesús. Se nos revela el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Jesucristo es el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios. Salvador. Salvador. Ahora, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con estos nombres? Bueno, entre comillas, nombres. ¿Qué significa Elohim? Cuando Jesús está en la cruz, antes de expirar, Él recibe la ira del Padre. Eso lo vamos a ver, doctrina de la propiciación, eso lo veremos más adelante. Cristianos, nos trae a conocer a Dios. Él recibe la ira de su Padre. Ojo, Él dice, Elohim, Elohim, lava sabactani. Él habla en hebreo, que traduce, Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios, el Padre y el Espíritu Santo lo abandonan en la cruz por causa del pecado, no de Él, sino del mundo que Él lleva allí. Ahora, ¿qué significa Elohim? Elohim es el plural de Dios en términos de la Trinidad, que es la diapositiva siguiente. Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Listo? Ya lo vamos a ver, téngalo ahí entre paréntesis. Eloah apela solamente al singular de Dios en función al Padre. ¿Ok? Adonai. ¿Alguien recuerda qué es Adonai? De hecho, creo que aquí en el libro está. Adonai. Padre, dice Edison. Adonai. Su raíz significa Señor o amo. Adonai es un término, según aquí el texto, Adonai en su raíz quiere decir Señor o amo. Aparece 449 veces en el Antiguo Testamento. Es un término en la lengua original, de acuerdo, en el hebreo, que significa, traducido al castellano, Señor o amo. Es decir, Él es nuestro amo, pero decir amo no es un nombre. ¿De acuerdo? Por eso no podemos decir que estos son los nombres de Dios, porque decir amo o Señor no es un nombre. ¿De acuerdo? Es una posición en la cual
Él está sobre nosotros y nosotros subyugados a Él. Es nuestro amo y nuestro Señor. Yahvé, ¿de dónde sale este término? Este término es complicado porque este término Yahvé viene del tetragramatrón JHBH. ¿Qué es esto? Recordemos que en el hebreo no hay vocales, ¿de acuerdo? Entonces, como no hay vocales, empezando que el hebreo se lee al revés, ¿no? Nosotros leemos de aquí para allá, de izquierda a derecha. En cambio, el hebreo se lee de derecha a izquierda. 2. El hebreo no tiene vocales. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de traducir la Biblia, que eso lo vimos en bibliología, como no hay vocales, aparecen estas 4 letras. ¿Qué hacen los traductores? ¿Quién lee esto? Nadie. Entonces se les ocurre la brillante idea de colocarle en algunas Biblias, le ponen la vocal A, esto para que la gente lo pueda leer, la A y la E. Yahvé. Sobre todo las Biblias católicas tienen esto. Otros lo ponen al revés, la E y la A y la O, Jehová. Pero eso es un afán como por tratar de posibilitar en la traducción a la persona al castellano o al inglés para que pueda leer el nombre que no se puede pronunciar. ¿Ok? Entonces, por eso terminamos hablando de Yahvé, pero ese no es el nombre de Dios. De hecho, en bibliología vimos algo importante y es que a la Biblia no se le debe quitar ni se le debe poner ni siquiera una coma, ¿se acuerdan? Y aquí le están colocando letras. Entonces hay un vicio, hay un error. Por eso es importante en el marco de nuestra iglesia local, la Iglesia Bíblica Santa Gracia en Bogotá, cuando nosotros leemos la Biblia, el pastor de la iglesia procura, cuando aparece en la traducción Jehová o Yahvé, él no la pronuncia, porque ese no es el nombre de Dios. Mire, si usted mira la traducción Reina Valera y usted mira la traducción Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas resolvieron ese problema. ¿Cómo? Quitaron este término y le pusieron este. Adonai o Señor. Ya. ¿Qué es lo que el pastor en la iglesia local Santa Gracia aquí en Bogotá hace? Cambia el término por Señor. Que no es el nombre de Dios, ya lo vimos, él es el gran yo soy el que soy, Jesús es el nombre de Dios, ¿de acuerdo? Pero que podemos utilizar Adonai para referirnos a quién es Dios, porque Él es Señor. ¿Quién es Señor? El Padre y el Hijo. Ya lo vamos a ver, que es la parte final de nuestra clase del día de hoy. ¿Listo? Shaddai o Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Bueno, aquí los teólogos dicen Shaddai, traducido todopoderoso. Es probable que esté relacionado con, bueno, ellos hacen una explicación acá como algo propio de Dios, que Él es un atributo, ¿no? O sea, ustedes mismos lo dijeron ahorita. ¿Dios qué es? Todo, o sea, omnipotente. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá cuando decimos Shaddai en hebreo? ¿Estamos hablando del nombre de Dios? No, estamos presentando un atributo comunicable o incomunicable. Incomunicable, porque Él es todopoderoso y solamente Él. ¿Quién más es poderoso? Todopoderoso, nadie. Entonces, cuando decimos Shaddai, estamos apelando ¿a quién? A una persona, al único que es todopoderoso. Hay gente que quiere mostrarse muy religiosa y muy espiritual y entonces empiezan a hablar Shaddai, Shaddai, hoy no, pues hablen español. Todopoderoso, Señor Dios Todopoderoso. Y ese no es el nombre de Dios, simplemente es un atributo incomunicable exclusivo de Dios. ¿De acuerdo? Elión, ese tampoco es el nombre de Dios. Elión, traducido Dios Altísimo. Es una cualidad, un atributo incomunicable, solo le pertenece a Él y es que Él es Dios Altísimo. Es decir,
Él precede al cielo y a la tierra. ¿De acuerdo? Está Olam, Olam, traducido como Dios eterno. Él es eterno. Todos estos son atributos, a la verdad son atributos. Atributos de Dios. Mire, estos son atributos de Dios. Atributos que ya los vimos. Y si son atributos, pues son atributos. Es como yo hablando de, vuelvo a Camila, vuelvo al mismo ejemplo. Yo hablando con Camila, en vez de decirle, Camila, le digo, creativa, ven un momento, creativa. Mire, si yo hiciera eso, en el salón aquí estuviera esto lleno, yo entro y digo, creativa, ven un momento, ¿vienen cuántas o cuántos? Pues vienen como 5, 6, 7 personas, ¿de acuerdo? No son nombres, son atributos. Ahora, si yo digo omnipotente, ven, bueno, eso es un atributo exclusivo o incomunicable, entonces solo habrá una persona a la cual nos estamos refiriendo, pero ese no es su nombre. Es tan solo un atributo. El nombre de Dios es: yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. El nombre de Dios es: yo soy Jesucristo el Salvador. Porque Jesús significa Salvador. El término Jesús, y aquí póngame atención, aquí a 3 cuadras tenemos una secta llamada Los Mesiánicos, que les envío un saludo si están viendo el video. Aquí a 2 cuadras la tenemos, y además es llena. Sí, ellos le dicen Yeshua, Yeshua, Yeshua. Empecemos por gramática literal, está mal traducido. Porque ellos dicen que es que hay que volver a las raíces hebreas, a las raíces judías, y el nombre de Jesús, ellos dicen que Jesús no está mal dicho y que eso es un concepto propio del católico romano. Empecemos por decir que eso es mentira. Número 1, si vamos al hebreo original, Yeshua no existe, es Yesú, Yesú. Ellos dicen Yeshua, mire, por eso los judíos ortodoxos se burlan de los mesiánicos, porque ni siquiera para traducir bien el hebreo sirven. Pero bueno, lo digo respetuosamente, ¿no? Número 2, Jesús es la traducción de Yesú. ¿Qué significa Yesú? Yesú, Salvador. Cuando hablamos de Salvador en castellano, llegamos al término Jesús. ¿Listo? Si usted lo quiere en inglés, pues es Jesus. Entonces ahí arman una polémica. Ay, es que no es Jesus, es Jesús. Ay, no es Jesús, es Jesús. Ay, no es Jesús, es... Si nos ponemos aquí, imagínense todas las lenguas que existen. Al final, miren mis hermanos, al final el término significa yo soy salvado. Salvado. Ese es el nombre de Dios. ¿Ok? Bien, nombres de Dios no tiene nombres. Es un nombre sobre todo nombre y es yo soy Jesús. ¿Listo? Este no es ningún atributo. Este es un tetragramátono que tiene una intención, ¿sabes? La intención es la siguiente. Bueno, en el momento en que se revela por el profeta el tetragramatrón, JHBH, en términos de nuestra tipología textual, bueno, de nuestro alfabeto, el propósito de Dios con eso era una lección de orden pedagógico. Dios les dice, bueno, en ese momento, este es el tetragramatrón. El pueblo de Israel no lo puede leer. ¿Por qué? Porque Dios quiere darles una lección, y es que mi nombre no se debe pronunciar, no se puede pronunciar, no lo pronuncien. Yo soy tan santo y tan apartado, y soy Dios tan elevado y tan supremo, que necesito que pronuncien mi nombre. En ese momento. En este momento histórico, nosotros, para hablarle al Padre, que es el gran yo soy, apelamos al nombre, sobre todo nombre, que es Jesús. Quien quiera venir al Padre, tiene que venir primero al Hijo. Por eso la religión judaica
es una religión completamente distanciada de Dios. En este momento, quien profesa el judaísmo ortodoxo. ¿Por qué? Porque el judaísmo ortodoxo no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios semejante al Padre, que es la siguiente diapositiva, y con esto vamos a terminar nuestra clase. Ojo con esto. Ojo con lo siguiente. Hablemos de la Trinidad de Dios. ¿Listo? Vamos a hablar de la Trinidad y vamos a dar paso a la siguiente temática de la siguiente manera. Hemos visto una pregunta introductoria al comienzo de la clase y es ¿quién es Dios? ¿De acuerdo? En segunda instancia vimos unos atributos exclusivos de Dios, tanto comunicables como incomunicables. ¿De acuerdo? En tercera instancia conocimos el nombre de Dios revelado en su escritura, el cual es yo soy el que soy, Jesús Salvador. Pero ojo, aquí se afirma desde la doctrina de la Trinidad, se afirma la triple unidad de Dios, es decir, es el Señor un Dios, ojo porque esta doctrina es muy importante, Dios es uno en esencia y tres en persona. ¿Ok? Dios es uno solo en esencia y tres en persona. ¿Se acuerdan el término Elohim, Elohim, lava sabactani? Elohim, Elohim. ¿Qué es Elohim? ¿O quién es Elohim? Muy bien, no tengo marcadores buenos, qué desgracia. Pero miramos aquí a ver si... Elohim es el plural de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ese plural, Elohim, es al que apelamos para hablar de la doctrina de la Trinidad de Dios. Estamos conociendo a Dios en esta tercera instancia para terminar nuestra clase, ya no solo desde sus atributos, ya no solo desde su nombre revelado, el cual es Jesús, y nadie de ustedes me preguntó, y entonces el término Cristo, nadie preguntó. Qué triste. El de Jehová ya lo expliqué, Celina, no estás pendiente. Tetragramatrón. Ojo, Cristo, ¿qué pasa con el término Cristo? ¿Cristo era Mesías? No, bueno, sí. Cristo es, no, en realidad, Cristo es un término que apela en su traducción a el ungido, ¿ok? ¿Y qué es la unción? Es ese ejercicio en el cual una autoridad unta, el untado, el ungido, unta con aceite la cabeza de quien va a ser un rey. ¿Ok? Eso significa Cristo, el rey, el ungido del Padre. ¿De cuál Padre? Y aquí vamos a la última parte. Del gran yo soy, el Padre, que tiene un hijo, Padre, Dios Padre, que tiene un hijo, ojo, mire que no lo hago hacia abajo, porque no hay jerarquía, es una horizontalidad, que tiene un hijo que es ¿quién? Jesucristo, el ungido Salvador, significa Jesucristo, o Jesús el Salvador, y su Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Este es Elohim, o este es Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios verdadero, el Dios de la verdad. ¿Listo? Los invito a que vayamos a Deuteronomio 6:4. ¿Ya lo leímos? Listo, vamos a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Miseli, ¿te quedó claro lo del Jehová? Tranquila, no. Aquí vamos a aprender y practicar. En el nombre de Dios, bueno, atributos de Dios, pero no es. Sí. Lo comprendí de esta forma, entonces eso viene siendo diferentes, la traducción en diferentes idiomas, es decir,
que todos estos nombres vienen traducidos en diferentes idiomas. Es decir, que si yo voy a Israel, entonces ya le van a decir Elohim. Si yo me voy a Arabia Saudí, le van a decir Alá. ¿Sí? Entonces son como traducciones de todo tipo de idiomas, pero en español obviamente le van a traducir con Elohim. Sí, no es el nombre de Dios. Alá, ¿qué significa? Esos son, Dios, Alá, en árabe es Dios, pero ¿de qué Dios estamos hablando? Ellos dicen Dios, Dios, Dios. Eso es como usted subirse a un Transmilenio y la gente habla de Dios, Dios, pero ¿cuál Dios? Es que Dios me ha bendecido. Pues la gente habla mucho de Dios, pero no saben qué Dios estamos hablando. Los árabes hablan de Alá, que significa Dios. Pero ese no es el nombre. Él revela su nombre. Yo soy Jesús, Salvador. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ahora que queremos conocer el nombre del Padre, no del Hijo que es Salvador. No sé, miren hermanos, leamos Deuteronomio 6:4, ahí está la respuesta. Deuteronomio 6:4. Adelante. Deuteronomio 6:4. Dicen, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Listo. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Listo. Entonces ya sabemos por Deuteronomio 4 que Dios, ¿cuál Dios? Elohim. Elohim. ¿Y qué es Elohim? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pasa con Elohim? Uno es. ¿Y qué estamos diciendo acá? Miren la diapositiva. Hablando de la Trinidad. El Señor, uno es. Uno es, en esencia, tres personas en su naturaleza. ¿De dónde sacamos que Él es uno solo? De Deuteronomio 6:4. Pero ¿de dónde sacamos que es tres en persona? ¿No es eso una contrariedad? Que Deuteronomio 6:4 nos dice, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es. De ahí se pegan los mesiánicos, los judaístas, los judaizantes para decir que ellos consideran que nosotros somos herejes y sectarios, porque creemos en tres dioses. Nosotros no creemos en tres dioses, nosotros creemos lo que dice la Biblia. La teología bíblica dice que Dios es uno solo, pero un solo Dios en esencia, pero tres en persona. Ya sabemos que es uno en esencia por Deuteronomio 6:4. Entonces, ¿de dónde sacamos que es tres en persona? Pues de la misma Biblia. Y ahí vamos a revisar varios pasajes. Alisten sus Biblias. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está la clave, ¿no? En ir a la misma escritura. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo 3, verso 16 y 17. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos, hermanos? Bueno, dice, y Jesús, ¿quién es Jesús? Dios, el gran yo soy. Y Jesús, después que fue bautizado, ojo con esta escena, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Dios. Ese es su Espíritu, ahí lo dice. ¿Espíritu de quién? De Dios. Que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, que es el gran yo soy. ¿Ok? Semejante al Padre. 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje usted ve a Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está el Hijo, viene el Espíritu como en forma de ave,
y se escucha, y Jesús lo vio, ¿no? Dice que Jesús vio al Espíritu y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo. ¿Quién habla? El Padre. Entonces, ¿a quién tenemos allí? A Dios Elohim, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No son tres dioses, son un solo Dios, como lo vimos en la diapositiva anterior. En esencia, tres personas. Ahora, ¿cómo comprender entonces Deuteronomio cuando nos dice, escucha, oh Israel? Acuérdese que el término Israel apela a pueblo escogido, su iglesia, para nuestro contexto. Israel e iglesia son sinónimos. Escucha, iglesia, escucha, pueblo mío, asamblea mía. Escúchame, mi pueblo. El Señor tu Dios uno es. Y estamos viendo en Mateo que hay tres dioses. No, estamos viendo a un solo Dios en tres personas. Esto es un debate en teología inmenso. Usted no se imagina. ¿Cuál es nuestra interpretación? La que ofrece la Biblia. Que Dios es uno solo. ¿En qué sentido? Un solo Dios en tres personas. ¿Por qué hablamos de un solo Dios? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unidad, un vínculo de unidad en todo sentido. Hablan lo mismo, dicen lo mismo, piensan lo mismo y comparten los mismos atributos. Eso es como hablar de dos esposos. Son dos personas distintas, pero dice la Biblia que son una sola carne. Pero no estamos hablando de que son una sola persona. Cuando dice una sola carne nos está queriendo decir, hay gente que lo apela a la relación sexual. No, ahí no que nos está queriendo decir, cuando una pareja de esposos son una sola carne, nos quiere decir que llegan como esposos llegan a una unidad tremenda, una unidad de pensamiento, una unidad de espíritu, una unidad de visión de la vida, de proyecto de vida, hay una unidad. Pero esa unidad no significa, esa una sola carne, no significa que sean una sola persona. Lo mismo sucede en la doctrina de Elohim o de la Trinidad de Dios. Son tres personas en un vínculo de unidad perfecta y Jesús lo dice. Quien quiera escuchar al Padre y conocer al Padre, míreme a mí. Soy otra persona, pero estoy vinculado en una sola, que es con mi Padre. Somos unidad plena. Soy un espejo, un reflejo semejante a mi Padre. ¿De acuerdo? Ahí está la clave. Miremos otro pasaje, Mateo 28, 19. Esto es importante, no se me vayan a perder, ya casi terminamos, pero es que es importante tenerlo en claro porque aquí salen demasiadas controversias. Y usted se va a encontrar con un poco de gente que cree otras perspectivas, interpreta de otra manera, y por eso me importa mucho que desde la Academia Teológica tengamos este concepto muy claro desde la Escritura misma. Miremos Mateo 28, 19, ¿quién lo quiere leer? Adelante. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, les aseguro que estaré. Pero te comiste lo más importante. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él, Padre y Espíritu Santo. En el nombre de Él. No salió completo. ¿En serio? ¿Alguien la tiene completa? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Listo, en el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, Deuteronomio. ¿De acuerdo? 6:4, que es el Shema, ¿no? ¿Qué es Shema? El llamado a Israel. Escucha, oh Israel, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A cuál Dios? ¿Solo al Padre? Vamos al Shema. Por favor, acompáñeme a Deuteronomio 6:4. Importantísimo. Aquí es donde nos distanciamos completamente de la religión judaica, de los judaizantes. No de la religión judía, sino de los judaizantes, que es diferente.
Deuteronomio 6:4. ¿Por qué? Porque los judaizantes interpretan Deuteronomio 6:4 como Dios, la unicidad de Dios desde una sola persona. Ellos no comprenden, no la aceptan. La doctrina de la Trinidad. Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, amarás a... Bueno, ¿quién lo lee? Alguien que lo lea. Adelante, Astrid. Sí. El Señor. Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Listo. Amarás al Señor tu Dios. Escucha, Israel. Amarás al Señor Tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y quién es el Señor mi Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. ¿Qué pasa con los judaizantes? Que ellos sacan de la ecuación al Hijo y al Espíritu y quieren amar solamente al Padre. Y por eso matan a Jesús, porque Jesús les dice, yo soy el que soy. Yo soy el camino al Padre. Yo soy Dios hecho carne. Y amar al Padre es amarme a mí porque uno solo somos. Ellos dicen, no, mátenlo y cállenlo porque es que Deuteronomio 6:4 dice que amarás a Dios. Sí, pero Jesús es Dios. Es decir, que nuestro llamado es amar al Padre, ¿cómo? Amando al Hijo. ¿Ok? Y el que no ama al Hijo, no ama al Padre. Aquí está el punto. Ahora, segunda a los Corintios 13:14, rápidamente. Segunda a los Corintios 13:14, nos quedan un par de minutos. Segunda de Corintios 13:14. Adelante el que lo quiera leer. Y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Listo. Todos los santos nos hablan. El amor de Jesús. ¿Qué? ¿Cómo es? La gracia de El Cristo. amor de Dios. El amor del Padre. Y la comunión del Espíritu. ¿Listo? Listo. ¿Y ahí de quién están hablando? De Elohim. En sus tres personas. Listo. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Esto es doctrina fundamental, la Trinidad de Dios. Leamos este rápido y vamos a la última diapositiva. ¿Listo? Primera de Pedro 1:2. Adelante el que lo quiera leer. Amén. Adelante. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Tremendo. Ahí está hablando de qué personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios. Un solo Dios. ¿Listo? Clarísimo. Dios es uno solo, en esencia, tres en persona. ¿Listo? Esto es un gran misterio, hermanos. Es un misterio de la fe, pero es un misterio que nos debe quedar claro. Dios se presenta y lo se presenta desde sus escrituras a partir de su esencia como gran yo soy en la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Avancemos rápidamente, Eddie, por favor, la siguiente diapositiva, porque en ese orden de ideas en bibliología aprendíamos que se revela de forma general al mundo por medio de su creación, pero también aprendíamos cómo se revela de forma especial por medio de su palabra. ¿Y qué nos revela especialmente su palabra? Pues nos refleja su naturaleza, que opera de formas distintas con roles diferentes. ¿En qué sentido? El Padre es aquel que inicia la creación y la redención, el Hijo que redime a la creación y el Espíritu Santo que regenera, santifica y opera la redención en los creyentes. Eso lo vamos a aprender en la materia de soteriología, doctrina de la salvación. Pero usted encuentra los roles de cada uno.
un solo Dios con tres personas y cada persona mejor posee un rol en este orden de ideas. Esto usted lo vio en la lectura, ¿no? Los que hicieron juiciosamente la lectura lograron extraer esta idea de allí. ¿Ok? Ahora, finalmente aparece lo siguiente. Esta doctrina de la Trinidad de Dios tiene muchos enemigos, muchos. Pero aquí, por cuestiones de tiempo, vamos a tratar tal vez estos tres o más. Los enemigos de la doctrina de Dios. En esta escuela de teología, en esta academia, nos parece importante que usted los conozca, así sea abuelo de pájaro, pero usted se va a encontrar tarde que temprano con alguno de estos tres tipos de personas que le van a decir que usted es un ignorante, que usted es un idiota, que a usted está en una secta, que a usted lo han manipulado, que usted no sabe nada y que lo han engañado. Ellos son así. Ojo, pues si mataron a Jesús, entonces aquí van. Los primeros de ellos son los judaizantes, los fariseos, los saduceos, los judaizantes. ¿Quiénes son estos? Pues son aquellos que aborrecen la idea de que el unigénito Hijo de Dios, o sea, Cristo, Jesús, sea Dios. ¿Ok? Ellos aborrecen la idea de que Cristo sea Dios, aunque en las Escrituras es el mismo Él el protagonista, hablando de Cristo, y cada profecía apunta a Cristo. Ellos no lo soportan. Ven a Cristo como un hombre, estoy hablando de los judaizantes, ellos ven a Cristo como un hombre común, no saben cómo ocultar las profecías, no saben cómo ocultar las señales, no saben cómo ocultar los milagros y los prodigios, más que con odio, ¿de acuerdo? Y señalamientos basados no en la Biblia, hablando de los judaizantes, ellos no utilizan argumentos bíblicos para negar la doctrina de la Trinidad, sino que utilizan argumentos del Talmud, que es un comentario de los rabinos, el comentario rabínico, porque como dice el doctor César Vidal, gran politólogo, geopolítico, periodista, sapiente, hombre de letras y además teólogo, él nos recuerda que los judaizantes, la religión judaizante, basa su dogmática y su fe no en la Biblia, sino en el Talmud. ¿De acuerdo? ¿Qué es el Talmud? Un comentario rabínico de la Biblia. Ahora, los judaizantes aborrecen la idea de la Trinidad de Dios. Ellos dicen que Jesús era solo un hombre común, con buenas ideas. Algunos, otros dicen que pésimas, lo detestan, lo odian y no pueden aceptar que Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre, semejante al Padre, que comparte sus atributos, que es el gran yo soy, como él mismo se presenta, yo soy, 7 veces. Ellos dicen, no, Jesús no es Dios, Jesús es un hombre. Y además dicen que era un charlatán, que era un embaucador, que merecía morir. Y si usted mira el Talmud, hasta con grosería se refieren al Señor. Lo detestan. Y estos todavía existen. Hoy en día todavía existen. Niegan la deidad de Cristo. Niegan la personalidad de Dios en el Hijo Cristo semejante al Padre. Qué grave, qué triste y desafortunado para ellos. Para ellos. Se presentan como judíos, con barbas largas, con vestidos, les importa mucho la ropa, se ponen un kipá, guardan el sábado, son profesionales en guardar las 613, 616 mitzvot, eso saben de ley, ¿cuál ley? De ley de la Torá, que es una redundancia, Torá y ley es lo mismo, del Talmud saben mucho, leyes no solo bíblicas, sino leyes extrabíblicas, extraídas del Talmud, y por esa razón, con esa soberbia que tienen, consideran que son superiores, pero al final, más que ser superiores, son una secta
de personas completamente distanciadas del único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nadie puede venir al Padre si no viene al Hijo Jesucristo. Nadie podrá acercarse al Padre si no viene a su Hijo Jesús. Hay una segunda categoría que son los modalistas. Modalistas odian la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, son enemigos de esta doctrina. Usted no los había escuchado posiblemente, pero ¿quiénes son los modalistas? Quienes niegan la diferencia que existe entre las personas de la deidad. Afirman los modalistas que el Padre, ellos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero ojo, ¿cuál es la trampa? Que los modalistas dicen que el Padre es el mismo Hijo y luego el Espíritu. Exacto. Que son diferentes manifestaciones del mismo Dios. Es decir, que el Padre se presenta en un tiempo como Padre, luego encarna el Padre en el Hijo, pero es la misma persona, ellos son unitaristas, mejor dicho. Uno solo, un solo Dios, literal. Ellos no creen, los modalistas no creen que sea un solo Dios en tres personas distintas, sino que ellos dicen que es un solo Dios en una sola persona, que se convierte o se manifiesta en tres momentos distintos. Ahora, ¿quiénes son estos? Pues, si yo le digo modalista, usted pronto no nos orienta, pero si yo le digo adventistas del séptimo día, ya usted más o menos empieza a ubicarse. O testigos de Jehová. ¿Ok? O hay unos que se llaman Pentecostales Unidos. No sé si usted ha visto un letrero que dice por ahí, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Para alguien que no tiene idea absolutamente de la vida, se puede estar metiendo en una secta y los considera hermanos, y estas personas no son hermanos, no son escriturales, no son bíblicos y no reconocen la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina histórica. Aquí